¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Puretas de la NBA. Hoy vamos a rescatar una sección que yo creo que estuvo muy bien llevada en su día por Julián y por Mario. Vuelve la sección de Ciudades NBA. Y hoy viajamos al corazón de Detroit, la ciudad del motor, la cuna de la resistencia y de la cultura obrera en Estados Unidos. Un lugar marcado por el sudor de las fábricas, el rugido de los autos y el espíritu de la lucha de su gente. Y en el centro de esa identidad están los Pistons. Más que un equipo de baloncesto, son un símbolo de la ciudad, desde los tiempos duros de los Bad Boys hasta los años de gloria a principios del siglo XXI. La historia de los Pistons es la historia de Detroit, dura, intensa, sin rendirse nunca. Prepárate, porque aquí comienza el recorrido por una de las franquicias más aguerridas y más duras de la NBA. Y para ello tenemos aquí a nuestro jugador estrella, a nuestro tipo duro, el que pone los bloqueos y saca el codo, Jacobo León. ¿Qué tal, Jacobo? Saludos, saludos, ¿qué tal? La verdad es que la responsabilidad es doble. Por una parte, estar a la altura de una franquicia tan emblemática, ¿no? Aguerrida, como dices, yo creo que es la clase obrera de la NBA como los Pistons. Y por otro lado, retomar esta sección y estar a la altura de otros dos colosos de la zona, como son Mario y Julián, que esperamos que dejen en comentarios qué les parece, porque la verdad es que venimos con un capítulo muy cargadito de muchas cosas y los Pistons que son leyenda de la NBA, considerado quizás no el antiequipo, el antihéroe en todas sus acepciones, rompió dinastías por igual, pero bueno, aquí vamos a desengrasar un poquito, ¿no? Nunca mejor dicho, con el tema de la automoción de Detroit, este capítulo dedicado a Detroit y sobre todo, evidentemente, a los Pistons. Mm. No sé si te pasa a ti también, Jacob, pero a mí cada día me gustan más las historias de los antihéroes. Yo creo que están más de moda que la de los héroes en los últimos tiempos. Esa gente dura que comete actos moralmente reprochables, pero que en el fondo tienen buen corazón y que yo creo que hacen que la historia mole más, que sea más potente, que sea más dura, que sea más Sí, cruda. sobre todo porque rompe con la corriente imperante, en estos casos vistosa, tanto lo que pasó en los 80 como en los 2000, pero está viendo que aparezcan esos equipos correosos en defensa. Lo vimos esta pasada temporada con UKC, que realmente sí es verdad con mucho talento, pero también era un equipo que basó el anillo en la defensa principalmente, y es bonito también porque, claro, toda la historia de los Pistons a su vez es un reflejo de lo que fue la evolución de la propia ciudad de Detroit. Yo creo, a ver, no conozco cada ciudad ni mucho menos, pero sí parece una de esas ciudades en las que la franquicia NBA es un reflejo fidedigno del equipo y viceversa. Mm. Es un episodio que cogemos con muchas ganas, con mucha ilusión. Tenemos, yo creo que más información de la que realmente podemos procesar, Jacobo y yo. Hemos tratado más o menos de dividir en un orden que creemos que es lógico, para que esto no simplemente sea hablar de los Detroit Pistons, para que esto no se convierta simplemente en un podcast de hablar de los Bad Boys, que yo creo que es la parte más importante de la historia de los Pistons y sobre todo la más reconocible para el gran público. No queremos que se convierta en hablar de Isaiah Thomas, las Jordan Rules, la historia que tiene ese equipo, sobre todo a finales de los 80 y a principios de la década de los 90. Queremos que conozcáis un poquito más la historia de los Pistons, la historia de Detroit como ciudad, que es una urbe que ha pasado por momentos buenos de auge y luego una gran crisis, una gran depresión. Y además para ello vamos a contar con el testimonio de, primero, una persona, Mikel Antón, que me puso en contacto con él, Sergio Ochoa, que es una persona que trabaja en México, que es originario de España y que ha visitado tanto la ciudad como el pabellón en varias ocasiones. Le he podido hacer unas preguntas que luego os leeré acerca de cómo se vive el baloncesto en Detroit, cómo se vive Detroit como ciudad y que creo que os va a gustar. Nos ha pasado unas fotos que para la gente que estéis viendo el programa en YouTube, pues creo que os van a gustar, acerca no simplemente de la ciudad, sino también del pabellón, del museo que tienen dentro del pabellón, y creo que puede aportar un enfoque diferente para que podamos completar un poquito más toda esta visión sobre Detroit y sobre los Pistons. Y aparte también, esto lo reservaremos para la parte final del episodio, este testimonio, tenemos otra segunda visión de los Pistons y es de los amigos de Planeta Pistons, de la Mafia Pistons, del programa que lleva Planeta NBA. Tenemos un testimonio de Manelo porque acabaremos el episodio con un quinteto histórico de los Detroit Pistons y para ello pues le hemos pedido que
nos lo dé a Manelo y que aparte pues, nos diga un poco qué es lo que piensa sobre la franquicia. De esa forma no simplemente vamos a ser Jacobo y yo hablando sobre Detroit y hablando sobre los Pistons, sino que vais a tener la opinión de dos personas que están muy vinculadas a la franquicia y muy vinculadas a la ciudad y que creemos que pueden completar, ¿no? Completar esta visión sobre el tema y sobre el podcast. Lo de siempre, chicos, si os gusta el contenido, apoyarlo con un like, dejar un comentario con vuestra opinión, poner cuál es la siguiente ciudad que queréis de la que hablemos en este episodio de Ciudades NBA, en esta sección de los puretas. Si hay alguna que ha coincidido, pues diremos, pues oye, esta ciudad ya hemos hablado, o nosotros, o Julián y Mario, en un episodio de puretas. Y lo de siempre, tenéis los enlaces a todas nuestras redes sociales en la caja de comentarios del podcast. Podéis haceros miembros de nuestro canal en Patreon. Lo vais a pasar muy bien en el grupo de WhatsApp de OGs. Y nada más, Jacobo, vamos a sumergirnos en Vamos allá. este viaje a Detroit, hacia Michigan. Yo siempre me lo imagino como una ciudad fría, dura. Así que, Sí. para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Vamos a tratar de ser lo más fieles posibles al guión que trataban de elaborar tanto Julián como Mario. Y además me parece que es algo necesario empezar hablando de el origen de la ciudad de Detroit. Tampoco quiero extenderme mucho porque pues esto daría incluso para otro podcast, pero casi de otra temática, de una temática de historia, de geografía, de sociología, de demografía. Pero creo que es importante, ¿no?, que conozcáis y que pongamos el contexto de cómo se origina la ciudad de Detroit en Estados Unidos. Detroit es la ciudad más importante de Michigan. Los que estéis viendo el programa en YouTube, pues, o en Twitter, por ejemplo, podéis ver dónde está situado. Me ha gustado mucho esta foto que he sacado porque podéis ver exactamente el punto. Sobre todo podéis ver esa extraña o lo curiosa que es la geografía a veces, que Canadá se introduce realmente en el territorio de Estados Unidos y realmente pues el estado de Michigan incluso puede llegar hasta más al norte de determinadas ciudades de Canadá. Y ahí veis que colinda completamente, incluso se interconectan, ¿no?, realmente Canadá y Estados Unidos en esa parte del territorio del noreste. Como os comentaba, Detroit es la ciudad más importante de Michigan. Su nombre proviene del francés, a ver si mi pronunciación es correcta, Detroit, algo así diría que es. No recuerdo muy bien las clases del instituto. Aprobaba con un 5 raspado francés, o sea que no creo que esto sea algo que os sorprenda mucho. Pero sí que me gusta el significado de la palabra. Significa estrecho, en referencia al río que une los lagos St. Clair y Erie, que separa Estados Unidos y Canadá. El origen de la ciudad se remonta al año 1701, creada por el oficial francés Antoine de la Motte Cadillac como Fort Pointtract du Detroit. La zona ya estaba habitada entonces por pueblos indígenas como los hurones, los odaguas y los potawatomi, población autóctona y población originaria de Estados Unidos. Posteriormente pasó del dominio francés al británico en 1760 y finalmente a los Estados Unidos cuando surgen como nación en 1796. En el siglo XIX es cuando realmente crece la ciudad en desarrollo y en importancia. Fue capital de Michigan y fue un punto clave en el ferrocarril subterráneo, una ruta de los esclavos hacia la libertad en Canadá. Y a partir sobre todo del año 1896, la ciudad tiene un gran desarrollo con el primer coche creado por Henry Ford, donde comienza la era del automóvil, que es pues, por lo que es más característica la ciudad de Detroit. Se convirtió en la capital mundial de la industria automotriz con Henry Ford, que os comentaba, General Motors y Chrysler. Durante la Segunda Guerra Mundial, su producción de ya no solo de coches, sino de maquinaria de guerra, le hizo merecer el apodo de Arsenal de la Democracia. Ya sabéis que en esos tiempos, pues, era todo al servicio del Estado, al servicio de la guerra, para tratar de ganar la Segunda Guerra Mundial, y fue un enclave muy importante de la industria. Pero Detroit no es solo industria, es la cuna de la música Motown, que lanzó a artistas como Stevie Wonder, Diana Ross o Marvin Gaye. El Detroit Institute of Arts guarda más de 60.000 obras, incluyendo los murales de Diego Rivera sobre la industria automotriz, y el Henry Ford Museum y otros espacios celebran todo lo referente con la innovación.
También tiene una fuente de influencia de la comunidad árabe estadounidense en Dearborn y un legado en los movimientos obreros y sindicales. Y ahora voy a ir pasando alguna imagen porque creo que a todos os sonará mucho lo que es la ciudad de Detroit, que está en el lago Michigan. Ahí estáis viendo una imagen actual, cómo evoluciona. Pero yo creo que por lo que más se la conoce hoy en día es por el regreso de la ciudad de Detroit, por cómo esta ciudad con el descenso de la industria cayó de una forma estrepitosa dentro de la realidad estadounidense. A finales del siglo XX, la decadencia de la industria automotriz y las tensiones raciales llevaron a Detroit a perder gran parte de la masa poblacional y declararse en quiebra en el año 2013. Hoy la ciudad vive un proceso diferente de renacimiento, con nuevos negocios, arte urbano, tecnología, sobre todo una mejor economía y un poquito más de turismo cultural. Y Detroit es una ciudad de altos y bajos, conocida como la Motor City, la Motown, el París del Oeste, incluso el Ave Fénix, por ese renacimiento. Su historia demuestra la capacidad de caer y de volver a reinventarse, levantándose una vez más, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia urbana. Pero os preguntaréis, ¿por qué Detroit fue una ciudad importante? Pues principalmente por lo que os he comentado al principio, porque está junto al río Detroit, un punto clave de la comunicación entre los lagos Erie y St. Clair, lo que la convirtió en el centro de comercio y transporte de la época colonial. Y sobre todo por el segundo punto que hemos mencionado varias veces, es la capital de la industria automotriz, aporte de lo que ya he comentado previamente como su aporte cultural y social, que fue escenario, por ejemplo, de movimientos importantes sindicales y laborales que influyeron en los derechos de los trabajadores de Estados Unidos y, sobre todo, un punto clave en el ferrocarril subterráneo. ¿Y por qué se desarrolló? Pues principalmente por recursos naturales y ubicación, como casi todas las ciudades. Los ríos y los bosques cercanos permitieron el inicio del comercio y del transporte y el aprovechamiento de los recursos, la innovación industrial, el modelo de proceso de producción en cadena de Henry Ford revolucionó la industria mundial atrayendo inversión, inmigración y mano de obra y sobre todo al final también un montón de inmigración y diversidad. Millones de personas llegaron desde otras partes de Estados Unidos, de Europa y de Medio Oriente en busca de empleo y de oportunidades. Esta mezcla impulsó tanto la economía como la cultura de la ciudad. En resumen, Detroit fue una ciudad muy importante porque combinó su posición estratégica con innovación industrial y esos aportes que te da la diversidad cuando todo el mundo va remando y cuando todo el mundo quiere el desarrollo de un mismo lugar. Eh, lo que decía Jacobo, al final, pues bueno, yo creo que hoy en día es más conocida por todo lo que hemos hablado de esa fase más reciente, un poquito más complicada de la historia de Detroit, que Mm. durante un momento incluso ha sido algo muy nocivo, ¿no? Dentro de la ciudad para su propio desarrollo, pero parece como que poco a poco se está recuperando. Sí, y ya, bueno, lo veremos en la parte final del podcast, que los Detroit Pistons han sido parte importante de esta renovación de la ciudad en los últimos 10 años, gracias a Tom Gores y demás, aunque bueno, eso hablaremos más adelante. Y es curioso porque es esa propia industria automotriz que fue la que impulsó a Detroit a ser la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Creo que hoy en día no sé si entrará en el top 30, muy justito, perdió mucha población, como comentas, Oscar. Fue la propia industria automotriz la que permitió que el baloncesto llegara a Detroit. Es decir, en esos años 30, años 40, en los que todavía no había ninguna liga asentada, surgió por esa zona del este de Estados Unidos la Midwest Basketball Conference, la MBC, una liga que después se transformaría en la NBL, que todos conocemos más, es decir, una liga industrial fundada por General Electric, Firestone y Goodyear, en las que pudimos ver equipos como los Akron Firestone, los Akron Goodyear o los Fort Wayne General Electric, es decir, era realmente una liga no tanto con visión comercial, sino con visión para las clases obreras, ¿no? Es decir, pues había industrias de esto, de lo otro, y para los momentos de ocio, pues también montaban sus liguillas y demás. Y en ese seno, ¿no? Digamos que en ese núcleo deportivo fue donde surgió los primeros equipos baloncesto profesional de Detroit, es decir, ni los Detroit Pistons fueron el primer equipo profesional que hubo en Detroit, ¿no? Ni los Pistons nacieron en Detroit, eso ya es algo que hablaremos ahora en unos minutos. Así que los primeros 4 equipos profesionales que tuvieron, ¿no? digamos, el honor de inaugurar el baloncesto profesional en Detroit, se condensaron prácticamente en final de los años 40 entre la NBL y la BA, los voy a nombrar muy por encima. Los dos que menos relevancia tuvieron
fueron los Detroit Falcons, que solo tuvieron un único año en la BAA, y los Detroit Vagabond Kings, que realmente solo disputaron 19 partidos en la última temporada de la NBL, en la 1948-1949. Es decir, fueron dos equipos que pasaron muy rápido, tuvieron una vida muy breve en eso, en un momento en los que los equipos iban y venían, y sobre todo en el caso de Detroit, que con la crisis que hubo, muchos de esos equipos ligados a las industrias, desapareció la industria o la industria se reubicó a lugares con coste de mano de obra más barato, pues también desaparecieron. Si hay dos equipos muy interesantes, uno incluso sorprendente, me voy a parar primero en ese, que son los Detroit Gems, que debutaron realmente mal en el primer año de la NBL, un récord de 4-40, o sea, fue un equipo tan lamentable, digamos que un año después, 1 o 2 años después, su propietario, C. King Boring, la vendió por $15,000 a Ben Berger, que quien sea fan de los Lakers sabrá que fue el propietario, ¿no? Digamos que fue el que llevó ese equipo, los Detroit Gems, a los Minneapolis, a Minnesota, para querernos tal Minneapolis Lakers. Es decir, yo creo que es un año, Oscar, que los Lakers no han querido mantener en su historial, ya no solo porque haya habido una reubicación, que también lo hubo en Minnesota, sino porque hubiera sido asimilar la peor temporada en la historia de la NBA, porque ese 4-40 hubiera sido un porcentaje de victorias del 9%, y una franquicia como los Lakers no se podrían permitir algo así, pero para que vean, ¿no? Digamos, al nivel ¿no? de desplome económico que hubo Detroit en esos años, se vendió la franquicia por $15,000 y el salario anual de su primera gran estrella de los Lakers fue Jordan Kahn con $12,500. Es decir, un año de Jordan Kahn le costó a Berger casi tanto como lo que le costó la franquicia. Es decir, es una locura. Pero eso, aficionado a los Lakers, vuestra franquicia nació realmente en Detroit, no en Minneapolis. Y después otra franquicia muy interesante que sí tuvo una vida más larga, los Detroit Eagles, que pasó por la MBC, pasó por la BA y demás. Yo creo que lo más importante es citar dos cosas. Primero, el recorrido. Nacieron en Pensilvania, pasaron a Cleveland y en 1939 a Detroit. Y algo muy curioso es su propietario, Dutch Degner, que fue uno de los jugadores que formó parte de los Original Celtics, los primeros Celtics que jugaron en Nueva York, no en Boston, también con el trébol, también jugaron también de verde, los uniformes y demás, pero jugaron en Nueva York. Y es curioso porque este hombre debe ser, o sea, yo Oscar, me imagino, no sé si has visto el típico partido de prebenjamines de fútbol, 20 chavales, los 10 chavales, todos corriendo detrás de la pelota. Pues el baloncesto en los años 20 era igual, porque este señor, algo tan interiorizado que es ahora el del ABC del baloncesto, como el puesto de pívot, se le achaca a él la invención del puesto de pívot en el baloncesto. Pero claro, al principio se comenta que en los años 20 el baloncesto era un correcalles. Subían, bajaban, todos querían anotar. Y él, me imagino que en modo palomero, dice, pues yo me quedo aquí, debajo del aro, para que cuando hagan la contra me la pasen y yo anotar solo. Y con la tontería eso obligaba a tener un defensor con él, obligaba cuando después tenías la posesión, pues jugar más en el poste bajo y demás. Y algo que hoy en día es, a ver, el ABC, o sea, si un jugador alto, tú no ganas partidos en la NBA, pues los Original Celtics, ¿no? De forma concreta a ese hombre, se le achaca la creación del puesto de pívot en la NBA, que también, oye, si lo queremos ligar, pues Jordan Kahn fue uno de los primeros grandes pivots de la NBA, que jugó, o sea, que después acabó en los Lakers, que surgió de Detroit. Es decir, al final todo esto es una bola que sigo para adelante porque si no nos volvemos locos, porque si empiezan a echar ramificaciones, historias, vínculos y demás, que te lo digo, que te vuelves Da loco. para otro podcast, da para otro Sí, podcast, sí, sí, Jacob. sí. Es Da que para todo, otro o sea, podcast. todo se une de una manera que es espectacular. Si te Pero parece, vamos a lo... podemos, Sí, podemos seguir ahora con una sí, sí, pequeña sí. anécdota de cómo se llamaban lo de la denominación de Pistons y la ligamos con el origen de los, Sí, de los Pistons, que no nacen, como bien tú has dicho, en Detroit, nacen en Fort Wayne, sí. Indiana, en los años 40. Su fundador fue Fred Zollner, dueño de una empresa llamada Zollner Corporation, que fabricaba pistones para los automóviles y camiones y trenes. Aquí estáis viendo una imagen, la he tenido que buscar porque tampoco yo sé mucho de mecánica y no sabía exactamente cuál es la forma de un pistón. Y ahí nacen, Jacobo, en Indiana, en Fort Wayne, los Pistons, aunque no de Detroit. Exacto, surge en el 41, también en el seno de estas ligas industriales que decía, por eso las introduje, es decir, los Fort Wayne Piston era otro de esos equipos pues que nació vinculado a la industria automotriz de Detroit. Lo que sí tenía Zollner, vamos, los Pistons pasaron, o sea, fueron un equipo exitoso en la NBL, tuvieron 2 títulos, fueron un equipo bastante potente de la época en esa competición. Lo que sí tuvo Zollner era una visión, digamos, más
empresarial, más económica, que chocaba un poquito con lo de la NBL. La NBL, eso, era un equipo, era una liga de una competición de industrias, de empresas, de fábricas. Durante 12, 13 años que tuvo de vida pasaron hasta 38 equipos distintos, pero nunca hubo más de 3 equipos en una misma temporada. Es decir, los equipos iban, venían, se daban de baja, se daban de alta, es decir, mucha inestabilidad. Y él creía que del baloncesto se podía vivir y que el baloncesto podía dar dinero. ¿Qué pasaba también a mediados de los años 40? Pues acá aparecía la BAA, por orden de Walter Brown, primer propietario de los Boston Celtics. También estaba por ahí Ned Iris, propietario de los Knicks. Y esa visión del baloncesto era más de magnates, más de salas de baile, más de grandes pabellones, que los que también querían atraer gente, deportes, para seguir ganando dinero. Y entonces lo que hizo Fred Solner fue meter baza, hacerse amigo de esta gente, abandonó la NBL, si no me equivoco, en el 48 para jugar la última temporada de la BA, y fue un pilar fundamental en la fundación de la NBA, o sea, de la fusión de la NBL y la BA, que termina transformándose en lo que conocemos por la NBA, y los Fort Wayne Pistons sería uno de los primeros equipos, ¿no?, que jugarían en esa competición. Lo que te digo, Solner tenía visión empresarial, que de hecho el equipo en 1952 se convirtió en en el primer equipo de baloncesto en volar en jet privado. Él lo llamaba, ¿no?, Solner, el The Flying Set, la Z voladora. Perdón, pues soy canario, es la Z voladora. Y eso, ya tenía ya esa visión de futuro, ¿no?, de que realmente el baloncesto, la NBA, no era solo un deporte para pasar el rato, sino que podía tener una visión comercial con la que seguir construyendo la NBA. Fue tal así que después de quedarse 2 veces los Pistons a las puertas del anillo, en el 55 y en el 56, perdiendo la final contra el Lakers y los Hawks, vio que el mercado de Fort Wayne se le quedaba pequeño, que estaban los Lakers, estaban los Celtics, estaban los Knicks, estaban los Philadelphia Warriors, es decir, habían franquicias asentadas en grandes mercados de la NBA, y que Fort Wayne realmente era un mercado así que no iba a dar más de sí. Con el éxodo rural y todo, ya veía venir que la cosa no iba a funcionar con el tema de la industria, y se marcha a Detroit en 1957, y esa es la fecha real en la que los Detroit Pistons, como conocemos hoy en día, pues alumbran en la competición. Ujú. Vamos a avanzar, si quieres, por lo que le queda a los Detroit Pistons de la década de los 50, la década de los 60 y un poquito de la década de los 70, y luego ya nos detendremos en una Sí, figura que yo creo que es clave para poder entender el desarrollo de la franquicia de los Detroit Pistons. Así que, Jacobo, si quieres, todo tuyo. sí, realmente los años 60, 70 en Detroit fueron muy complicados, es decir, se veían cosas incomprensibles en el baloncesto de hoy, como por ejemplo un tal Dave DeBusschere, que llegó como pick territorial del draft, creo que en 1964. Pues el chaval con 24 años deciden ponerlo como jugador-entrenador, y él mismo reconoció, ¿no?, que eso, digamos, pues lastró su carrera, porque tenía que estar preocupada a mil cosas. No es como Bill Russell, que le dieron ese papel ya con 32 años, con no sé cuántos anillos, y ya sabía cómo iban las cosas, y que en esos Celtics iba a ser mucho más sencillo. Es decir, fueron décadas bastante inestables. Por ejemplo, en la década de los 60 no tuvieron ninguna temporada por encima del 50% de victorias. Sí les permitió eso jugar playoffs, porque claro, eran 8 equipos. Con 8 equipos podías permitirte el lujo de tener récord negativo y jugar los playoffs, pero eso eran décadas, digamos, de mucho baile de entrenadores, mucho baile de GMs. Mira, por ejemplo, entre el 61 y el 65 tuvieron 4 GMs: Nick Kerwabi, Francis Smith, Don Wotrick y Edwin Cole. Me voy a parar en Don Wotrick porque es un caso muy curioso. Él en 1962 sustituye a Bill Fleming como locutor de radio de los Detroit Pistons, y 2 años más tarde pasa a ser general manager. Es decir, de comentar los partidos de los Pistons, Fred Solner le dice: mira, a partir de ahora vas a ser el gerente general del equipo, y su primera decisión, ¿cuál fue? Pues la de poner a DeBusschere como entrenador. Es decir, son cosas que hoy en día es impensable, porque tú el trayecto lo haces al revés: jugador, entrenador, ejecutivo, y qué más tus últimos años como analista. No, este señor lo hizo todo al revés, y aparte tuvo la mala suerte de fallecer de un infarto, o sea, de infarto del corazón, en el 65, es decir, muy poco después. Con eso encontramos con eso, pues eso, ninguna temporada ganadora, estrellas como por ejemplo Bailey Howell, que se marchaba a los Pistons, Jen Shue, que se marchaba, si no me equivoco, a los Knicks, y después entrenó a los Washington Bullets, que rajó de la gerencia del equipo, que era la peor de la
de la NBA, Dave Boucher, que después se fue a los Knicks, que fue donde mostró su mejor nivel, donde ganó 2 anillos. Howell también ganaría anillos con los Celtics, es decir, una franquicia que sí, que Fred Solner tenía muchas ganas. Eso realmente se puede admirar yo creo que de todas las cúpulas propietarias que han tenido los Pistons, que se han preocupado realmente de la franquicia, de que han llevado eso comunitario y esa pasión por baloncesto a la cancha, las decisiones y demás. La de Solner quizás pecó un poquito de inmiscuirse y demás. Y eso, muchos picks del draft desaprovechados. También tuvieron pues a Jimmy Walker en el 67, pick 1, Bill Bulting en el 65, que también fallecería de otro ataque al corazón. Es decir, tuvieron muy mala suerte los Pistons también con las decisiones. Jake Moreland, Ryan Scott, Eddie Mills, es decir, jugadores que han caído un poco en el olvido porque o no fueron muy bien aprovechados por el equipo, o acabaron en la ABA, o brillaron en otra franquicia. Sí es verdad que acertaron en 2 cositas. Yo creo que ya son jugadores que sí les sonará a la gente. Por un lado es Dave Bing, pick 2 del 1966, y sobre todo el gran jugador franquicia de los Pistons durante mucho tiempo, y que ya damos el salto a los 70, Bob Lanier, pick 1 de 1970, que yo creo que para muchos, ahora hablaremos más adelante, uno de los mejores jugadores de la historia de los Pistons, que tuvo la mala suerte que, al igual que ocurrió hasta entonces, la década de los 70 no hubo, digamos, ninguna continuidad. Tuvieron una temporada, la 73-74, que la que consiguieron 52 victorias, fue el máximo de franquicia hasta entonces, pero lo mismo, Bob Lanier y David Bean estuvieron muy solos. David Bean acabó hasta las pelotas de la gerencia. El traspaso creo que se fue a los Bullets, es decir, lo mismo, se repitió lo mismo que de los 60, pero con un jugador franquicia más influyente y más potente como Bob Lanier, porque es uno de los grandes olvidados de los 70, y ya no solo de los 70, sino de la posición de pívot en la NBA. Era un tipo que te posteaba, te gancheaba con ambas manos, que tenía un tirito de media distancia bastante interesante, pero eso, poquito más, poquito más. Otra cosa quizás curiosa es que en esa gran temporada de los Pistons, en la que consiguen 52 victorias, andabas por ahí un tal Chris Ford, que después en los Celtics se convertiría en el jugador que inauguraría la era del triple, con ese primer acierto desde la línea de 7.25 en la NBA, pero por lo demás nada. Yo creo que eso, Oscar, lo más importante ocurrió en los despachos en 1974, que cuando llega Bill Davidson, pues dice, oye, aquí hay que darle un cambio de aire a la franquicia porque no se está aprovechando el equipo, y Solner se cansó de él. De hecho, lo que te decía, es alguien que realmente quiere ir a la franquicia, porque, a ver, yo no tuve ni tengo acceso a su cuenta corriente, a la que fue a todos sus extractos bancarios, pero se comenta que él perdió dinero en todas las temporadas que llevó la franquicia. Es decir, eso hoy en día es impensable que un tipo te aguante una franquicia 30 años dando pérdidas. Sí, como bien dices, la década de los 60 son años grises para los Sí, Detroit Pistons, pese pues, a tener a jugadores tan importantes como Dave Bink y como Bob Lanier, porque el equipo no logra competir seriamente por el título, que yo creo que es a lo que estaban aspirando después de sí. ese cambio de Fort Wayne, Indiana, a Detroit. Y vamos a detenernos, como bien tú has comentado, en la figura de Bill Davison y los Detroit Pistons. Bill Davison es una figura clave en la historia de los Pistons, alguien sin el cual probablemente no estaríamos hablando de una franquicia que ha tenido 3 campeonatos de la NBA. El inicio como propietario, nos tenemos que remontar a Davison como empresario de Detroit y presidente de Guardian Industries. Compró los Pistons en el 74 y por entonces el equipo no era precisamente, como ya os hemos dicho, una superpotencia de la NBA, pero su visión iba mucho más allá de lo deportivo. Quería transformar la franquicia en una organización moderna, autosuficiente y ganadora. Obra suya, por ejemplo, es The Palace of Auburn Hills, que fue la cancha sobre la que se erigió todo el proyecto de los Pistons en el 88, un pabellón revolucionario para su época, financiado completamente con dinero privado. Allí llegaron los mayores éxitos, los títulos del 89, del 90, de los Bad Boys y posteriormente el anillo del 2004 con ese mítico quinteto sin, entre comillas y entenderme, superestrellas. Bajo su propiedad, los Pistons conquistaron 3 campeonatos de la NBA, pero Davidson no solo triunfó en el baloncesto, también fue dueño de los Detroit Sox en la WNBA, que ganaron 3 títulos, y de los Tampa Bay Lightning en la NHL, campeones de la Stanley Cup en 2004. Era literalmente, pues en esos momentos, un coleccionista de anillos en los grandes deportes estadounidenses. Davidson fue pionero en muchas cosas.
aviones privados para los equipos, suites de lujo en estadios, instalaciones de entrenamiento de primer nivel. Siempre entendió que una franquicia, un club deportivo, era una inversión a largo plazo tanto en un negocio deportivo como económico como en la comunidad. Su labor filantrópica en Detroit también dejó una huella enorme. Después ya, pues tristemente falleció en 2009 y dejó un legado muy difícil de igualar. Entró en el Hall of Fame en 2008 como contribuyente y su nombre sigue todavía vivo en proyectos comunitarios en la ciudad de Detroit y también en algunos asociados a la NBA. Para los aficionados de los Pistons, Bill Davison siempre se ha recordado como el propietario que convirtió a la franquicia en un sinónimo de competitividad y de innovación. Y yo creo que Jacobo, pues, es una figura muy importante para entender la historia de Detroit y la historia de los Pistons. Sí, marcó un punto de ruptura por completo con lo que había sido la franquicia hasta el momento, ya no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de visión, es decir, todo este tipo de GMs o de propietarios que llegan con ideas frescas son los que realmente ayudan a impulsar franquicias que hasta ese momento estaban en el pozo. Por ejemplo, después lo haría como GM, lo haría Jerry Colangelo en Phoenix o, por ejemplo, Mark Cuban en los Mavericks. Son esas mentes brillantes que encajan con una visión de lo que creen que puede llegar a ser la NBA o por donde ya empieza a andar la NBA, y él lo vio muy bien. Hay que tener en cuenta que también los 70, ya lo se ha hablado en muchos episodios Sí. previos y demás, el de uno de los últimos de escándalos, era un momentos complicados y que llegara gente como Bill Davison que pudiera, digamos, transformar franquicias importantes, potentes, aunque no tuvieran buenos resultados. A ver, seguía siendo un mercado bastante interesante en la NBA, pues son esas figuras que ayudaron a elevar un poquito la NBA y que después David Stern, digamos que lo transformaría ya en el producto internacional que todos conocemos a día, a día de hoy. Pero eso es un mérito tremendo a lo de Bill Davison, porque para mí es una de las tres patas, de hecho lo tengo así en el guión, una de las tres patas que permitirían después, la irrupción de los Pistons de los 80, porque yo estoy clarísimo que si Bill Davison no hubiera llegado a los Pistons, no lo hubieran comprado, más allá de posibles reubicaciones, desapariciones, quizás los años 80 no hubieran sido, ¿no?, del reinado de los Bad Boys. Sobre todo yo le atribuiría mucho, aparte de dotar al equipo de competitividad deportiva y de dotarle de un espíritu combativo, la labor de modernizar de una forma un poquito más agresiva la franquicia a nivel de Mm, instalaciones, a nivel de comodidades para todos los trabajadores y especialmente para los jugadores, que es lo que hace que todo empiece a funcionar un poquito mejor, que todo empiece a rodar y que cuando todo el mundo está cómodo, cuando todo el mundo se siente a gusto con su trabajo, cuando tiene medios, cuando tiene recursos, pueden empezar a rendir a un nivel superior. Y yo creo que en cada franquicia tiene que haber una figura similar a la de Bill Davison, pero en este caso, pues, cuando se conjuga con un equipo tan sí, mítico como aquellos Bad Boys, por ejemplo, que yo creo que es uno de los que siempre está en el imaginario colectivo de la NBA, pues su figura se hace mucho más importante. sí. Y si encima eso lo extrapolamos a otros deportes como pues el hockey, y es patente que su gestión puede conseguir éxitos deportivos, pues su figura se engrandece mucho más en la ciudad de Detroit. Sí. Y Bill Davison tuvo algo muy bueno que casi cae en el mismo error de Fred Solner, de querer inmiscuirse de más en los asuntos Mm, deportivos de la franquicia. De hecho, él llega y el primer GM que contrata creo que es Von Kaufman, novicio, es decir, justamente un año después de retirarse como jugador, con 32, 33 años, lo mete como GM, desastre, solo dura un año. No sé si por ambición de más o en época de transición, es el propio Bill Davison que creo que hace de general manager otra temporada más o temporada y media, ve que tampoco las cosas funcionan y dijo, mira, mejor voy a echarme a un lado. Y la segunda pata importante para mí es la contratación de Jack McCloskey como general manager en diciembre de 1979, porque era un tío, o sea, él lo dijo claro, Bill Davison, que se le contrató porque era un tipo que, al contrario de muchos otros GM, jugadores, entrenadores, todo ese trasvase que hubo, era un tipo que no tenía vínculo ninguno ni cariño con la franquicia. Es decir, que iba a cortar por lo sano, fuera quien fuera, que no iba a tener problemas, que él quería ganar. Y de hecho, a ver, McCloskey fue, creo que tuvo un alto cargo en la Marina en la Segunda Guerra Mundial, y él lo dijo tal cual en una entrevista. Dice, si yo mandé a hombres al frente con el riesgo que eso conllevaba, ¿no?, de la muerte y demás en la Segunda Guerra Mundial, poco me iba a costar, ¿no?,
quitarme de en medio a quien fuera en la franquicia. Y así fue, ¿no? Primero, Mm. nada más llegar, traspasa a Bob Lanier, al que era el mítico, la leyenda, el jugador franquicia, el más querido de la afición, sin miramiento alguno, diciendo que ya era muy viejo y que con él no iban a llegar en una parte. Y la segunda decisión, ¿no? La imagen, quien esté viendo el vídeo en YouTube o en Twitter, acertó de pleno, pues contratando a un tal Isia Thomas, que para mí es esa tercera pata. Ya eso ya empezó a rodar solo. Es que cuando traes a un tío como Isia Thomas y aparte en ese mismo draft te traes a Kelly Tripucka, un anotador compulsivo de un talento increíble, oye, ya por lo menos en Detroit veían que, oye, que a lo mejor las primeras temporadas con McCloskey no ganaban mucho, pero ya Sí. Isia Thomas, oye, es que es la leyenda de los Pistons. Sí, aquí ya estamos entrando en el germen de pues, los Bad Boys, ¿no? Que yo creo que es Sí, la parte más famosa de la historia de los Detroit Pistons. Como bien has comentado, hasta la llegada de este nuevo general manager, los Detroit Pistons sea un equipo que realmente no era competitivo en la NBA. mm, Y cuando draftean en el 81 y Isaiah Thomas, empezaron a construir un proyecto mucho más competitivo y que, pues bueno, todo ello acaba pues con la contratación de Chuck Daly en el 85 sí, para forjar sobre todo una identidad en un equipo. Más o menos yo creo que podríamos establecer del 86 al 92 el periplo sí, de los Bad Boys, sobre todo siendo un poquito más competitivos. Y yo creo que tampoco queremos aquí hacer una cronología de su historia porque yo creo que ya todos la conocéis de sobra, sí, pasaremos muy, muy por encima, pero pues sobre todo un equipo muy reconocible. En el 86 empiezan a ser un equipo muy duro en playoff, entran en semifinales del Este, caen ante los Hawks de Dominic Wilkins, después en el 87 alcanzan las finales del Este, pero pierden así de partidos con los Boston Celtics de Larry Bird, de Kevin McHale, de Robert Parrish, nace esa famosa rivalidad con los Boston Celtics. Y en el 88 llegan por primera vez con este equipo a las finales de la NBA, donde caen por un marcador muy ajustado en un séptimo partido, 4-3 ante Los Ángeles Lakers de Magic, Karim, en una serie muy sí, épica con aquella famosa falta o no falta de Bill Laimbeer a Karim que les deja sin título. En 89 tiene esa revancha contra los Boston Celtics y después Los Ángeles Lakers, las finales donde les barren con un claro 4-0. Y en el 90 repiten ese back-to-back de anillos, pero yo creo que lo más mítico es aquella final en la conferencia contra los Chicago Bulls de Michael Jordan y después vencen en la final de la NBA a los Portland Trail Blazers y consiguen ese segundo anillo. En el 91 vuelven a las finales del Este, pero en esta ocasión Jordan ya se había preparado y son sí. barridos en las finales del Este con un 4-0, con esa mítica imagen, mítica secuencia donde se van del partido sin dar la mano. He dicho, evidentemente, que no iba a hacer una cronología y efectivamente, pues la he hecho. Que ya sabéis cómo funciona esto. Después ya en el 92 empiezan a desmontarse los Bad Boys, en figuras clave como Chuck Daly, que deja el banquillo y comienza una reconstrucción. Pero yo creo que queda en el imaginario colectivo ese equipo de la historia de la NBA, de los Bad Boys, de los Detroit Pistons con Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, Joe Dumas, un equipo tremendo. Jacobo, que yo creo que ha sido justamente tratado simplemente como un equipo duro y realmente un equipo con mucha calidad. Y Isaiah Thomas es uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Sí, aparte fue un equipo milimétricamente construido para destrozar, ¿no?, al baloncesto, se les llama el antibaloncesto, pero es que fueron hechos perfectamente para ganar a Celtics, para ganar a Lakers y sobre todo las conocidísimas Jordan Rules para vencer a Jordan, que él mismo reconoció que gracias a esa Jordan Rule se convirtió en el jugador que fue, porque las defensas que le hacían, bueno, hay vídeos de highlights a tope de cómo le daban estopas, no solo a él, sino a todos jugadores. También vi hace poco un vídeo en el que en el año rookie de Shaq, ya en el 92, igual hay una tangana ahí porque Bill Laimbeer le mete un empujón que siendo Shaq, pero eso, fue un equipo basado completamente en la defensa, algo que Chuck Daly quiso meter prácticamente desde el primer momento, porque vio que ofensivamente con Tripucka y Sia Thomas pues tenía de sobra, pero que le faltaba de juego en equipo, pilares defensivos. Así fueron yéndose los Tripucka, Danley y compañía, pues trayendo gente como Mahorn, gente como Aguirre, que encajara más en el concepto que tenía de juego. Y es eso, porque jugaban duro. Después realmente creo que no sé dónde lo había visto, que nunca los Pistons fueran el equipo que más faltas cometían, pero es que las que cometían Eran muy es que la duras. orden a Jordan era claro, es decir, 2 contra 1 donde recibiera. Pero si nos pasaba, iba a la pintura, que acabara en el suelo. Pero tal cual. Sí, sí. Y Tal cual sobre era todo así, es claro.
Es que su historia se cruza con el origen y el inicio de la historia de Michael Jordan, que es el jugador más mediático de la historia de la NBA, y en Claro, una época donde es la época dorada de la NBA, cuando empieza a resurgir después de los 70, finales de los 80, principios de los 90, lo tiene todo. Eran el antihéroe, el villano perfecto que hemos comentado al inicio del podcast, y por exacto. eso también, aparte de muchos haters y muchos detractores, atrajeron a mucha gente que no le gustaba Jordan porque siempre les ganaba y porque ellos eran el villano perfecto. Y pueden presumir de tener un récord positivo los Bad Boys ante Michael Jordan. Sí, aparte, si siempre se dice, ¿no? Que siempre todos tenemos ese jugador que odiamos, pero querríamos tener en nuestro equipo, ¿no? Pues los Pistons eran ese jugador, pero al completo, es decir, todo el equipo, que si luchabas contra él, lo decía mucha gente, ya estaba sudando, sufría, que odiaba jugar contra ellos, pero es que después cualquier otro equipo yo creo que hubiera querido tener a uno de esos guerreros en su plantilla, pero clarísimamente era una piña, y, pero en el sentido metafórico y en el sentido literal hicieron su trabajo, dolió mucho, claro, es que al final no solo retrasaron el auge de los títulos de los Bulls, sino que también acabaron con Lakers y con Celtics, es decir, esos años 80 legendarios del Showtime, de la calidad tremenda de Boston también colectiva, que llegara esa gente, ¿no? De una ciudad azotada por la crisis, que también es importante, ¿no? El aspecto este de, no sé si de clases y demás, pero alguien que nunca, o sea, un equipo que nadie había inventado, o sea, invitado a la fiesta de la NBA, se cuela, gana 2 anillos y por el camino, pues no solo se carga Lakers, Celtics y Bulls, sino, por ejemplo, unas finales también creo que se la ganan a los Blazers o todos los equipos pues que intentaban un poquito meterse en medio y bueno, que al final eso acabó siendo ellos mismos, yéndose de la cancha sin dar la mano, porque después ya se terminaría yendo McCloskey, se terminarían yendo Daly, se retira Isaiah Thomas en el 94, pero desde que se va Daly no llega, o sea, esos Pistons ya, incluso manteniendo el mismo núcleo, no llegarían a ser los mismos. Y nos olvidamos también a Rodman, que quizás fue Sí, todavía el Rodman mínimamente controlable. sí. Yo creo que aquí hay que hablar un poco y detenernos, aunque sea un minuto, en la figura de Chuck Daly, que es uno de los mejores entrenadores yo creo, de la Sí, historia de la NBA, uno de los más reconocibles. Condujo a los Pistons a 5 finales de conferencia consecutivas entre el 87 y el 91, 3 finales de la NBA también consecutivas, 88, 89 y 90, y 2 campeonatos de la NBA consecutivos, 89 y 90. Y es considerado el verdadero cerebro detrás de la era de los Bad Boys, después de McCloskey, evidentemente también. Las famosas fomentadas, las famosas Jordan Rules, supo, yo creo, gestionar muchos egos en un vestuario que evidentemente los tenía que tener, mucha testosterona ahí metida. Y luego también, yo creo que esto tiene su mérito, logró ser el entrenador del Dream Team de Barcelona 92, los Juegos Olímpicos, y poder entrenar al jugador que él quería parar en la NBA, como era Michael Jordan, sí. un entrenador muy mítico y pues una parte importante del éxito de estos Bad Boys y de estos Detroit Pistons. Sí, que realmente cuando tú entrenas al Team USA, por lo menos en unos Juegos Olímpicos, que es donde suelen ir con todo, más que un buen entrenador táctico, necesitas un buen eso, gestor de egos, porque todo lo que puede llegar a cocinarse, ¿no? En esos banquillos, en esos vestuarios, y sobre todo aquel, que el equipo del 92 es que realmente una barbaridad, uno de los mejores jugadores de la historia todavía a día de hoy, y yo creo que dentro de 20 años se seguirán considerando así, estuvieron en ese vestuario. También es verdad que, oye, eran tan superiores que creo que nunca llegó a haber un roce como tal, más allá del tema de Isaiah y Jordan, de todo lo que hubo detrás de la convocatoria, pero claro, que se veían tan superiores que yo creo que así también era más sencillo gestionar las cosas. Pero aún así, el reparto de minutos tiene que estar ahí y no todos los jugadores a lo mejor se lo hubieran tomado tan bien con otros jugadores, con otros entrenadores, no lo sé, pero Chuck Daly, entrenador vieja escuela y a nivel de gestión de egos en ese Dream Team fue de 10. Ujú. Entró en el Basketball Hall of Fame en el 94. Los Pistons le retiraron el número 2 en el Palace de Auburn Hills, no como jugador, sino en honor a los 2 campeonatos que trajo como entrenador, y se le recuerda como un estratega brillante, un psicólogo de vestuario y capaz de lidiar con Sí, personalidades difíciles y sacar lo mejor de todas ellas. Tristemente, falleció a los 78 años después de que le diagnosticasen un cáncer de páncreas. Y Chuck Daly no solo ganó títulos, cambió la identidad de una franquicia y de una ciudad, o fue parte importante para cambiar la identidad de una franquicia y de la ciudad de Detroit. Su legado va más allá, fue un maestro en el arte de liderar hombres. En Detroit siempre se ha recordado como el verdadero arquitecto de sí. los Bad Boys. Sobre todo la afición, ¿no? Que una afición muy apagada de por sí, también esa
inyección de confianza fue importante. Es decir, mira, Detroit también está en el mapa NBA. Ujú. Después vamos a deambular un poco por los finales de los años 90 hasta prácticamente llegar a la otra época dorada, o la otra época donde los Detroit Pistons ganaron anillos, que fue el año 2004. Pero fueron unos años pues un poquito más complicados, ¿no? Se pierde en primera ronda varias ocasiones, no se meten en playoff, hasta que yo creo que en el siglo XXI se da un cambio en este equipo, ¿no, Jacob? Sí, ahí realmente los 90 vuelven un poquito los nubarrones de los 60-70, tienen un gran jugador en Grant Hill, que no termina de funcionar. También es verdad que nunca estuvo bien rodeado, llegó a estar Alan Houston, pero pidió el traspaso a los Knicks, también llegó a estar Jerry Stackhouse, pero como en los 70, dos grandes jugadores, pero faltaba algo más. Después pasó aquello de los playoffs de los 2000, el tema del tobillo, bueno, se fue a Orlando. Pero es verdad que por lo menos ese proyecto fallido, que nunca llegó a eclosionar, creo que fueron 4 presencias en playoff, todas a casa en Ujú, primera ronda, la última una barrida a manos de Miami, pero lo que dejó fue bastante interesante, porque por el traspaso de Grant Hill llegó un tal Ben Wallace, ujú. por el traspaso de Jerry Stackhouse llegó un tal Richard Hamilton, también por ahí se retiró en el 99 Joe Dumars, que pasa a ser GM. Volvemos a los Clave, de. clave. Exacto. Mm. Volvemos otra vez a lo del debut de GM, nada más acabar su carrera como jugador vinculado a la franquicia mal, pero en este caso, por lo menos su primer lustro a nivel de gestión fue genial. Es decir, cimentó, ya simplemente con esos dos traspasos, encaminó lo que serían los nuevos Bad Boys. ¿Qué le faltaba? Pues Suicida Thomas, que Mm. fue un tal Chansey Billups, que lo de Billups realmente es increíble, porque vino de rebote de 4 equipos, es decir, no se Había logró asentar en deambulado Boston. por muchos Sí, 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 sí. equipos y no había acabado de funcionar en ninguno. En Sí, Boston, Rick Pitino no acabó de creer en él. Estuvo en Toronto, donde duró muy poco. En sí, Denver fue traspasado como una simple pieza de intercambio. Orlando también no jugó por lesión. O sea, sí, parecía Minnesota. destinado a ser un talento flotante por O toda la sea, NBA. claro, también es verdad que, a ver, me gustaría ver qué le vieron o cómo salía de la universidad, porque probaron la mayoría de esos entrenadores a Billups como escolta. O sea, Sí. claro, Era un y lo base ponían claro, un base claro. exacto, lo ponían como tirador, que a ver, Billups llegó a tener buenos tramos en el tiro exterior a lo largo de su carrera, podía anotar, tiene un par de eliminatorias espectaculares, pero él era base. Y ahí sí es verdad que lo vio ver ya no solo Dumars, sino que andaba por ahí un viejo, nuevo conocido en los banquillos, Rick Carlisle también. O sea Mm. que Rick Carlisle, oye, que su andadura como entrenador después de ser asistente en Indiana con Larry Bird fue en Detroit. Y pues más o menos, o sea, es curioso porque hay en cierta medida, ¿no? Paralelismo en la construcción de uno y otro equipo. Evidentemente, Billups no tenía la calidad de Sia Thomas, Ben Wallace era un pivot bastante potente, muy diferente a lo que fue la Embiid, es decir, Richard Hamilton y Dumas, bueno, podrían tener ciertos parecidos, pero bueno, lo que es, digamos, la estructura base del tipo de jugador que querían, pues realmente se parecía mucho al de los Bad Boys de los 80. Yo creo que ahí la figura de Joe Dumars sí fue muy interesante. Evidentemente, el cambio ahí, ¿no? Que lo tenemos en pantalla, el golpe sobre la mesa, después de varios intentos de quedarse a medias en varios playoffs, fue la llegada de Larry Brown. Larry Sí. Brown es un Chuck Daly 2.0, porque también un entrenador de vieja escuela, durísimo, es decir, no le llevas la contraria a Larry Brown. Sí, sí, de hecho, cuando llega Larry Brown después de 2 temporadas de crecimiento del equipo, que llegan a una semifinal y a una final de la conferencia este Sí, con Rick Carlisle, el propio Larry Brown dice que no vino a imponer un sistema y reconocía lo que ya estaba latiendo en el vestuario y en la ciudad. sí, Valoraba los detalles que otros entrenadores ignoraban y sobre todo él quería darlo el todo por el todo en el recuperar ese viejo espíritu de los Bad Boys. En cualquier otra franquicia, quizás esa atención por los detalles, por el esfuerzo, hubiera resultado algo abrumador, ¿no? Pero en Detroit, donde cada jugador arrastraba su propia herida previa con esa configuración que tú has sí. comentado de un quinteto, que cada uno eran como soldados de fortuna, que no habían acabado de triunfar en determinados equipos, pues ahí todo encajó perfectamente. Y lo mejor de todo es que Larry Brown aquí lo hacía pues sin grandes alardes, sin grandes estridencias. No era un equipo que necesitase grandes gestos, era un equipo que iba a por su objetivo y que trataba de ir con todo. Era un equipo muy sobrio, que convertía cada posesión en un duelo personal
cada pase interceptado, cada balón forzado, tenía un ajuste de cuentas, ¿no? Detrás de ello, y para ello Larry Brown yo creo que fue fundamental. Es que era un equipo hecho para él. Es decir, él entrenó a los Sixers, donde Allen Iverson le tenía, o sea, lo traía por el camino de la amargura. De hecho, su traspaso estuvo cerrado, el de Iverson al de los Pistons, pero falló un jugador que se negó a cambiar de equipo y demás. Y claro, llega aquí a un tipo, o sea, un equipo, un vestuario de guerreros, ¿no? De espartanos capaces de dar todo el 100%, de sacrificarse por el equipo, y él se sintió de maravilla en ese ecosistema. Sí destacó Ben Wallace, ¿no? La única diferencia respecto a lo de Rick and Lice, que para mí fue el artífice de cómo se fue construyendo todo, es ese plus defensivo que dio el equipo, que yo creo que hasta lo que hemos visto de OKC este año, o sea, no había otro equipo defensivo, por lo menos con tanto secundario, con Sí. tanto medianía, que defendiera también. Y lo que dijo Ben Wallace es que lo que consiguió Larry Brown fue que jugadores como Billups y Hamilton dieran un pasito más en defensa, no solo en ataque, sino que también se esforzaran en ese aspecto, en el tema de la disciplina defensiva. Y eso fue todo cortesía de Larry Brown. Da pena, ¿no? Por Carlisle, aunque después él también tendría su gloria en Dallas, porque es que yo creo que este equipo igualmente estaba confeccionado para haber ganado el anillo con y sin, o sea, con y sin Larry Brown. Estamos en un what if, pero es que para mí ya lo tenía todo. Bueno, sin olvidarnos de que se seleccionó a Taushan Prince y que llegó Rashid Wallace también ese año del Eso es anillo, muy que también lo importante. destaca Ben Wallace, que cayó en el equipo como si llevara allí 2 años. Es decir, que congeniando desde el primer momento, los entrenadores como si hubieran estado juntos desde el training camp, es decir, que fue la pieza ya definitiva. Y al igual que Ben Wallace, Vilas y demás, era otro tío que ya estaba defenestrado ya por su etapa en los Jailblazers, mil movidas que hubo por allí. De hecho, Rashid Wallace fue traspasado a Atlanta y un día después voló a Detroit. Es decir, que fue el descarte del descarte. Sí, y además ganaron la NBA de nuevo en el año 2004 ante unos Ángeles Lakers que eran el equipo de las superestrellas del glamour. Gana unos Ángeles Lakers que venían de hacer un three-peat con Kobe y con Shaq, y que habían hecho un reajuste, y como todos ya sabéis, porque es una historia también muy contada y que se ha narrado en muchas ocasiones, habían adquirido a Gary Payton y a Karl Malone. Y pues bueno, llegan a esas finales y aquí se ve la imposición de un equipo físico, de un equipo con todas las letras, ante pues un proyecto que ya estaba un poquito venida menos y que iba a ser el punto y final de aquellos Ángeles Lakers que yo creo que habían dominado la NBA en los últimos años. Ben Wallace hizo creer que se podía parar a Shaquille O'Neal, que parecía que era algo impensable en esos momentos. Tyson Prince asfixiando también y agobiando a Kobe Bryant, y les vencieron con un 4-1, pues como antes he dicho, sin demasiados alardes. Era lo que tenían que hacer, era su trabajo y lo Sí. consiguieron. Igualmente, volvieron como en los 90 a acabar con lo que era una dinastía, ¿no? Con el equipo angelino. Es verdad que, bueno, ya con Malone y Peyton, pues el equipo bastante envejecido, ya estaban de hecho en sus últimos años. Pero Detroit volvió a demostrar que estaba en el mapa y que desde la defensa, lo que se dice esa frase de que desde la defensa se ganan campeonatos, es decir, se dice por algo, y lo de aquellos Pistons fue una barbaridad. Es decir, a la gente que le guste ¿no? El juego defensivo, los contactos físicos, marcadores muy bajos, es decir, los Mm. Pistons un partido de los Pistons era un partido a 70 y pico puntos, 80 y pico puntos, si había prórroga a lo mejor 90, 100, pero era otro baloncesto y oye, que también ganó anillo, que era lo importante. Y estuvieron a punto de repetir, porque en el siguiente año llegaron de nuevo a las finales de la NBA, pero perdieron contra los San Antonio Spurs en Sí, un séptimo partido que acabó con un marcador de 81-74. Se decidió por un marcador de 7 puntos. Pero vemos que, por ejemplo, hubo bastantes partidos, pues por ejemplo, el primero los Pistons se quedaron en 69 puntos, en el siguiente gana San Antonio con 97, después gana Detroit con sí. 96, tiene uno que se van a 102 puntos, pero solo se van a más de 100 puntos en un partido en la serie. Pero ¿qué hubiese sido este equipo si hubiera conseguido pues ese back-to-back, ¿no? Ese back-to-back contra unos San Antonio Spurs que ya estaban con Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, Sí, Robert Horry, Bruce Bowen, Nassar Mohammad, Beno Udrih, un equipo ya top con ese Big Three. exacto. Aparte también fue el episodio del Malice de Palace, que bueno, hablamos en uno de los últimos episodios Sí. también el escándalo y demás, es decir, era un equipo que yo creo que sí, que se le echó en falta un poquito más un segundo anillo, ¿no? Como colofón. Es verdad que jugó otras tres finales de conferencia más, es decir, siguió siendo un equipo Mm. competitivo. Pero yo creo que le faltó varias cosillas. Primero,
había equipos quizás más jóvenes que ya empezaban a llamar a la puerta y eso siempre te pueden pasar por la derecha y sobre todo yo creo que les pesó mucho la salida de Ben Wallace a Chicago, creo que fue en 2007, si no me equivoco, Mm. y ya ahí pierdes tu ancla interior. Es verdad que ya Ben Wallace tenía 32, 33 años, no era un chaval, aceptó la oferta de Chicago, se fue para allá, pero ya ahí perdieron ya. O sea, creo que llegó por el Nasser Mohamed, que había, Ujú. bueno, había un anillo en Spurs, es decir, tampoco era un don nadie. Sé que ha sido bastante pasado por alto en la historia de la NBA porque era un luchador y poco más, pero claro, ya cuando pierdes a tu general, a tu ancla interior, a tu 4 veces defensor del año siendo undrafted, que tiene un mérito tremendo, ya poco a poco, pues fue perdiendo fue el equipo. Después ya Mm. empezó también la época de, creo yo, decisiones cuestionables de Joe Dumars, que le perdonamos que no haya escogido a Carmelo por Milicic, porque al final hubo anillo, Sí. pero ya después, y ahí empezó un poquito ya a notarse que el baloncesto, la NBA iba por un lado y Joe Dumars seguía pensando en Fórmula 90, décadas 90, y ese baloncesto empezaba a quedar atrás. Sí. Vamos a detenernos, si quieres, ahora en otro de los grandes acontecimientos de la historia de los Detroit Pistons y es la llegada de Tom Gores, empresario multimillonario, fundador de Platinum Equity y dueño desde los Detroit Pistons desde 2011. Compró la franquicia en 2011, como os he comentado, por unos 325 millones de dólares y también compró el Palace Sport Entertainment, a Karen Davison, que era la viuda de Bill Davison. Se convirtió en uno de los pocos dueños de la NBA con base en Los Ángeles, pero con raíces en Michigan, ya que se crió en Flint. Y desde el inicio prometió mantener al equipo en Detroit y vincularlo al renacimiento de la ciudad que estaba atravesando una gran crisis económica. Y yo destacaría sobre todo como uno de sus grandes movimientos, uno de los más significativos fue cerrar The Palace of Auburn Hills en 2017 y llevar al equipo al downtown de la ciudad, al Little Caesars Arena, compartiendo estadio, en este caso con los Red Wings de la NHL. Su idea era integrar a los Pistons en el corazón de la ciudad y fortalecer esa conexión con la comunidad y la Sí, economía local. Su gestión deportiva, pues su legado deportivo ha sido más complicado, por ejemplo, que el anterior de Bill Davison. Ha estado una reconstrucción constante últimamente estos Detroit Pistons, hasta que pues ahora, con sobre todo el acierto en el número 1 de Kate Cunningham, yo creo que el equipo ha pasado, ¿no?, a tener otra cara, ha sí, pasado a tener otro proyecto y ha pasado a tener otra claridad. Pero sí que creo que él ha tratado un poco de cambiar esa dinámica negativa que está viviendo el equipo y la ciudad con sí, ese traslado al centro de la ciudad y que está poniendo todo de su parte. Y, por ejemplo, pues algo que sí que se le puede decir es que Forbes ahora mismo en 2025 valora la franquicia en más de 2,1 billones de dólares y ha multiplicado su valor por casi por 7, aunque creo que esto es algo que sucede sí. en todas las franquicias de la NBA, pero ese traslado, ¿no?, de pabellón, pues yo creo que debería ser positivo, ¿no?, para que tratar de involucrar un poquito más a la comunidad. Sí, aparte, después de la bancarrota de la ciudad en 2013, o sea, el Mm. tema de mover al equipo al Little Kaiser Palace fue parte del plan, ¿no?, de revitalización de la ciudad, que se derrumbaron, creo que fueron 25.000 viviendas, es decir, Detroit estaba en un estado deplorable, se Mm. reacondicionaron otros, servicios públicos, es decir, y ahí Tom Gore fue muy importante porque la idea es que alrededor del pabellón, pues oye, vaya creciendo, digamos, la ciudad con nuevos servicios y demás, y él por su parte consiguió con otros grupos inversores, filántropos y demás, una inversión el solo de 2.500 millones de dólares, que bueno, sigue en marcha. Y es lo que ha permitido, ¿no?, que Detroit, por primera vez desde 1957, que yo cuando vi el dato es una barbaridad, por Ujú. 2 años consecutivos la ciudad de Detroit ve aumentada su población. Es decir, hablamos de, creo que eran 1950, rozó los 2 millones de habitantes y ahora está en 640.000 aproximadamente. Es decir, fue una barbaridad el éxodo de poblacional de Detroit. Es verdad que la zona metropolitana ya supera los 4 millones, pero es que Detroit llegó a vivir momentos muy, muy duros y Tom Gores, me gusta este tipo de propietarios, porque a ver, tampoco nos vamos a engañar, están ahí por la pasta, él se hizo Evidentemente. rico con inversiones, capital de riesgo y demás, pero está bien que por lo menos se involucren de esa manera con la comunidad, intenten sacar de nuevo a flote una ciudad joven tan importante con Detroit, ya no solo es el tema laboral, sino también Sí, la delincuencia, es decir, Detroit, oye, era una ciudad sí, dura, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y de Y Tom hecho Gores ha estado muy invirtió, importante. Sí, invirtió, por ejemplo, en la Detroit Pistons Foundation con programas de sí, educación, salud, desarrollo comunitario.
que es un poco lo que decimos siempre. No tienen por qué hacerlo. Podrían hacerlo y nosotros le reclamamos a la gente que tiene la posibilidad que lo haga, pero muchas veces no tienen por qué hacerlo y nos olvidamos de ello. Y está bien, oye, decir cuando la gente trata de ayudar, pues que lo pueda hacer en este sentido. No estoy diciendo aquí que sea la mejor persona del mundo, pero oye, por lo menos en la medida de su esfera, de la ciudad de Detroit, él ha tratado Sí. de ser un poco el dueño del renacimiento financiero y urbano, tratando de mantener la franquicia en unos niveles estables, más allá del Mm. fracaso en el éxito deportivo, que parece que ahora se está regenerando, pero sobre todo tratar de que la franquicia se modernice y que tenga un poquito más de impacto social, aunque como decía, si la gloria deportiva, por ejemplo, que tuvo Bill Davidson, que también en otros tiempos y otra etapa de los Pistons. Sí. Y a la NBA le interesa, evidentemente, que un mercado como Detroit o cualquiera de sus ciudades en NBA tenga un nivel de calidad óptimo, porque eso al final repercute en el mercado. Es decir, hay gente con mejor calidad de vida que te puede comprar un aforo, o sea, un abono de temporada, que te puede comprar merchandising, que gastan los comercios colindantes. Es decir, todo eso al final le suma y parece que Detroit por fin empieza a ver la luz, no solo a nivel de ciudad, sino también a nivel deportivo, Oscar, porque lo de los años 2010, Sí. eso fue duro, ¿eh? Hasta Vamos el a 2024. meternos, Sí, 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 vamos sí, a fue duro, meternos ¿eh? si quieres y culminaremos un poquito en 2023 con la llegada de Trajan Landon, que yo creo que es el Sí. nuevo general manager que cambia un poco la forma de actuar de los Detroit Pistons, pero tengo aquí las selecciones de draft que tuvieron los Detroit Pistons en los últimos años. Nos vamos a centrar, si quieres, pues casi sobre todo a partir del 2010. En el 2010 seleccionan a Greg Monroe, que era un muy buen jugador en la posición Sí. número 7, pero por ejemplo dejan pasar un poquito más atrás a gente como Paul George o Gordon Hayward. En 2011, por ejemplo, seleccionan a Brandon Knight en la elección número 8. Y aquí sí que hubo mucho talento y este draft hizo daño a los Detroit Pistons porque dejan escapar a jugadores como Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, Tobias Harris, Kenneth Farid, Nikola Mirotic, Ray Jackson, Jimmy Butler, Bojan Bogdanovic, perdón, e Isaiah Thomas. En el 2012 seleccionan, por ejemplo, en el pick número 39 a Chris Middleton y nunca le dieron lugar. Luego Chris Middleton fue una auténtica estrella y parte fundamental de los Milwaukee Bucks, cuando pues, en estos momentos los Pistons eran un equipo que tenían que asumir realidades o agarrarse a determinadas realidades. Y por ejemplo, en el 2015 seleccionaron en la posición número 8 a Stanley Johnson, que parecía que era ese nuevo prototipo de jugador de NBA muy físico, pero dejas pasar a gente como Devin Booker, Bobby Portis, Kevon Looney, Terry Rozier, Kelly Oubre, Montrezl Harrell, que eran jugadores mucho más aprovechables. Luego hay también aciertos. 2012 seleccionas a Andre Drummond, que más allá de su rol o de muchas veces los memes que hay con él o los memes que hubo cuando trató de empezar a tirar de tres, porque ha sido muy útil para la franquicia, es un excelente reboteador. En 2013 seleccionaron a Kentavious Caldwell-Pope. Luego, por ejemplo, pues bueno, hay algunas selecciones un poquito más cuestionables como Sekou Doumbouya en el 2019 o Killian Hayes en el 2020, pero pues parece que todo acaba con esa selección en 2021 de Keith Cunningham Sí. en la posición número 1, que si no me equivoco es la primera vez, ¿no?, que lo seleccionaron, Jacob. Sí, porque después tuvieron, ¿no? Era esa maldición de los Pistons, que aunque tuvieran el máximo de probabilidades, siempre les tocaba el pick 5. Casi Sí, después llegarían Ivy, Ausar Thompson, Ron Holland y demás, pero es verdad que en esos 2010, yo solo recuerdo realmente, bueno, aparte también, o sea, es curioso porque sus mejores selecciones, aparte de Drummond, fueron las que dejaron de ir en segunda ronda, porque aparte de Middleton, también escogieron a Bruce Brown en el sí, puesto cierto. 42 en 2018. Es decir, que realmente había ahí talento, pero justamente obviaron las mejores selecciones en relación puesto-precio, porque al final Middleton y Bruce Brown en esos Pistons o en cualquier equipo, bueno, yo creo que hubiera cambiado mucho, mucho la cosa. Y otro recuerdo es lo que decía de Joe Dumars, de que ya, o sea, la gerencia de los Pistons, que ya se veía que el baloncesto iba por otro lado y todavía veíamos en el quinteto titular de los Pistons una temporada a Andre Drummond, Greg Monroe y Josh Smith, que ahí lo de tiro exterior nada, es decir, cuando la NBA iba al triple y al spacing, ahí todavía tenías metido a tres tíos que lo que eran atacar la pintura o jugar dentro. De hecho, Josh Smith y Greg Monroe poco más duraron, Greg Monroe se fue a Europa, Mm. y Josh Smith, poco más, creo que en Rocket tuvo una Se temporada, fue a alguna los Bucks, temporada. ¿no? Greg Monroe se fue a los Bucks, ¿no? Sí, y Yo después estuvo en fue el a los Bayern de Bucks. Múnich y yo le perdí Sí, la sí, pista después del Bayern de Múnich. Yo no sé sí, ahora yo mismo también. dónde está Greg Monroe.
Pero Greg Monroe Y molaba. Greg Monroe, si hubiese jugado en los 90, hubiese hecho carrera. sí, es que fue el problema. Aparte de pillarle mala época, pillarle al lado de Drummond. Ahí es que ya se Sí. veía que no encajaba. Es decir, era para jugar el de 5, aunque no era muy alto tampoco, como Drummond, pero sí que le costó. Y la Yo única temporada, recuerdo. Eso es. ¿A dónde vas tú? sí, Sí, dale, dale. la única temporada boom de los Pistons y de Blake Griffin, que aquel 2018-2019, que juegan playoff. Sí, es verdad que el Mm, récord no fue muy allá, 41-41, pero hostia, que el Blake Griffin, o molaba sea, mucho. todo lo All que le NBA. quedaba, sí, All sí, NBA. todo lo que quedaba lo puso ahí y espectacular, ¿eh? O sea, temporadón de Blake Griffin, que gracias a él los Pistons llegaron a playoff y fue lo único potable para mí de esa década, ¿eh? Poquito De más. hecho, es que es el primer año también de Dwayne Casey como entrenador, que venía de ser Sí, despedido de los Toronto Raptors, que, bueno, vale, habían perdido en segunda ronda, pero venía de ser entrenador del año, justamente esa misma temporada. ¿Qué sucede? Que ahí había un LeBron James que se lo comía todo en esos momentos en la sí, conferencia este. sí, ¿Quién sí. sabe qué hubiese pasado si, bueno, a ver, no, perdón, no digo que hubiese pasado, porque luego los Toronto Raptors fueron campeones de la NBA esa temporada, así que hicieron bien, perdonarme lo que estaba diciendo, perdonarme. Pero claro, Dwayne Casey luego está 1, 2, 3, 4, 5 temporadas y de hecho solo su primer año tiene récord positivo en los Detroit Pistons. Siguiente año son 20 victorias, 46 derrotas, el siguiente 20-52, el siguiente 23-59 y el último 17-65. Después llega Monty Williams, que creo que tiene uno de los peores años de la historia de los Detroit Pistons con Sí, 14 victorias y 68 derrotas, igualando la peor racha de la historia de la NBA de derrotas consecutivas, creo que son con 28. Y sí, en ese momento, creo que ya había llegado Trajan Landon en 2023, optan por quitarse por lo sano a Monty Williams, porque no era lo que le habían pagado un gran contrato, y llega JB Bickerstaff, que parece que es un hombre destinado para reflotar equipos un poquito a lo Tom Thibodeau, sí. y consiguen tener récord positivo de 44 victorias, 38 derrotas y llegar a playoff. Pierden en primera ronda, pero compitiendo de una forma muy digna, donde se ve crecimiento contra los New York Knicks. Y aquí es donde parece que ahora hay esperanza, ¿no? Sobre este pilar de jugadores con garra, con talento como Kate Cunningham, Sí, evidentemente, y con un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, y un general manager que parece que está acertando los despachos y los traspasos. sí. No es casualidad que de nuevo cambio de entrenador, cambio de GM y la llegada de un base top con Cunningham, que es verdad que con Casey nunca le llegó de sacar todo el potencial, Monty Williams tampoco, pero ahora desde que está sano y ha tomado galones, cuidadito con estos Pistons y la base de nuevo es un poquito similar. Se ve que quieren apostar por la defensa, evidentemente en la NBA actual, es decir, cada época tiene su idiosincrasia, sus cualidades y demás, pero vuelven a haber cositas similares. De hecho, Ben Wallace, creo que fue hace 2 temporadas, dice que vio un poquito de Isaiah Stewart en él, por el tema, ¿Mm? ¿no? No sé si fue por aquel intento de agresión, entre comillas, a LeBron James, ¿no? Ese espíritu rebelde. Es verdad que Isaiah Stewart le va a faltar, o sea, le falta para sentarse realmente como titular en la NBA. Veremos si siguen Detroit o no, pero sí que han intentado retomar un poquito ese espíritu bad boy que tuvieron en finales de los 80 y en principio de los 2000 y volver a simular un poquito, coger ese testigo y construir un equipo bastante potente. Yo creo que de momento tienen los ingredientes. Lo mejor que pudo pasarle primero a los Pistons es que los Cavs despidieran a Bickerstaff, porque la transformación es que fue muy heavy. Hablamos de 14 victorias a 44, que era muy difícil, o sea, era muy difícil no mejorar, pero el cambio fue brutal. Pasaron a un equipo que tenía sentido, ¿no? Los Sí, tiradores tiraban, lo hacían mejor o peor, pero sabían cuál era su función. Los jugadores que tenían que ser aguerridos asumían ese papel y en este caso los que tenían más calidad como Kate Cunningham dieron varios pasos adelante y fueron un All-NBA, fueron uno de los mejores jugadores de toda la temporada. Se empezó a visualizar, ¿no? Todo lo que el equipo podía prometer. Jacobo, si te parece, vamos a pasar ahora con testimonios y vamos. primero vamos a poner para la gente que estéis aquí en YouTube unas imágenes que el propio Mikel nos ha cedido de su experiencia en Detroit, porque ahora queremos que personas que son de los Pistons, personas que han estado en Detroit, en este caso Mikel ha estado en varias ocasiones, creo que 6 o 7 ocasiones en Detroit viendo a los Pistons y ama la ciudad, le gusta la ciudad, que conozcáis un poquito sobre cómo es el pabellón, cuánto cuestan las entradas, qué podéis hacer en Detroit, algunas cuestiones por si alguna vez tenéis la fortuna o os apetece ir a Detroit y ver un partido de los Pistons.
y sobre todo que conozcáis la opinión de fans, de verdad, de Mm. cómo sienten la franquicia. Así que voy a poner por aquí las imágenes y mientras voy a ir leyendo unas preguntitas que le hice al board de Miquel y que nos ha respondido. Voy a darle aquí y las vamos pasando. Vale, lo tengo ya por aquí, perdonar, ¿eh? Le pregunté un poco por el acceso al pabellón. Le pregunté, ¿es fácil llegar? Y me dijo, sí, el pabellón está en el centro de la ciudad. También depende de dónde te hospedes. Yo me suelo quedar en un Sonders o una cadena de edificios con departamentos que recientemente compró Marriott y que exactamente están a 1 kilómetro caminando del estadio. Lo ideal es quedarse en el downtown. Hay muchos hoteles muy buenos y todo es muy seguro. No es el Detroit de los 80 y los 90 con toque de queda. Es una ciudad en auge y se nota en todo. Por muy lejos que te quedes, no hay problema porque Uber funciona perfectamente y es la manera más práctica de moverse si estás un poco lejos. Así que bueno, parece como que desterramos, ¿no, Jacobo, Sí. esta imagen del Detroit inseguro y parece que la ciudad está en un nuevo auge. En un nuevo auge. Entradas, me comentó, le pregunté por el precio y me dijo, las entradas no son caras. Es verdad que este año han subido con respecto a temporadas pasadas. Luego también depende del equipo contra el que te enfrentes. Por ejemplo, el año pasado compré en el segundo anfiteatro, arriba de la zona de palcos, para ver con Dallas y con los Chicago Bulls. Y pagamos 35 o 40 dólares por ellos. El día de los Cox pagamos 150 en la fila 12 detrás del banquillo de los Pistons. Esta temporada ya han subido un poco los precios. Voy a pagar 46 dólares por los lugares que el año pasado me costaron 35,40. Ojo, ahí está la trampa. Son boletos comprados en SetGeek. La jugada es mirar la página oficial de Ticketmaster y a la vez SetGeek e ir comprando. SetGeek es totalmente segura y no hay problemas con ella. Y sin duda, mejores precios. Si buscas, puedes encontrar muy buenos lugares. Así que nos deja un buen consejo sobre dónde Mm. comprar entradas si alguna vez pues queréis poder llegar a ello. Continuamos, ya os digo, son solo 6 preguntas. Lugares para comer cercanos al pabellón, le pregunté, cerca del estadio y muy cerca del Commercia Park está Buddy's Pizza, pizza al estilo Detroit, muy buena y clásica, también en la misma acera del pabellón, y pasando el Teatro Fox está Mons Spaghetti para llevar, referencia a la canción de Eminem y con un pequeño museo de él, donde puedes comprar camisetas y algunas cosillas. No tienen gran cosa, pero es curioso. Ahora, mis recovecos antes del partido es Supinos. Tiene 2 restaurantes, uno en el East Market y otro en otra zona como a 5 minutos en coche del estadio. La mejor pizza de la ciudad para mi gusto. Otro gran restaurante es Marrow. Está un poco más lejos y se come una carne, literalmente me dice, bestial. Al final, que el estadio esté en el downtown hace que haya muchas opciones y de todos los precios. Le pregunté un poquito por ambiente y por los fans, ambiente dentro del pabellón y cómo de exigentes son los fans, si son duros. Y me dijo, es una cancha tranquila, pero es un poco así en todo Estados Unidos. El aficionado va a lo que va, tomar sus cervezas, comer sus comidas rápidas y ver el show. Yo soy muy clavado y me gusta llegar cuando abren las puertas. Normalmente poco más de una hora antes, porque te das una vuelta por la tienda, te puedes tomar una foto con las animadoras que salen a hacer su show y en la parte de abajo también puedes ver un poco de la memorabilia que hay alrededor de esta parte del estadio. Fotos con los jugadores, algunas camisetas en vitrinas y ese tipo de cosas. Alrededor de esa primera planta de la calle hay una especie de alcantarillas con nombres de jugadores y algunas estatuas con jugadores de los Red Wings. En la segunda planta hay 3 vitrinas con réplicas de los trofeos de campeones y fotos de los anillos, además de tiendas más pequeñas. Los fans, como te decía, son tranquilos, sí se enojan y todo eso, pero la diferencia con nosotros como fans, pues, es que se pierden, se van a casa y se gana y se van a casa. No salen tan enojados como nos podría pasar a nosotros. Se lo toman todo de otra manera. Obvio, hay muchos seguidores que lo podemos ver en Twitter cómo postean y se enojan y hacen valoraciones, pero el fan medio no tanto, la verdad. Y por último, le pregunté por algunas imágenes que habéis visto aquí sobre la visita guiada al pabellón, cómo es, si merece la pena.
los precios y dice, ¿merecer la pena? Yo creo que sí, a mí me gustó mucho. Tuve la suerte que la pude hacer solo con una amiga, ya que otra parte del grupo no llegó. La hice en verano cuando no hay temporada de baloncesto y vimos el tour solo nosotros dos. Es un tour como de 1 hora y media, nada más llegar te muestran la pista de hielo que hay dentro donde entrenan los Red Wings y donde juegan algunos de los equipos de ligas pequeñas. Detrás tiene un espejo gigante que está en el centro de operaciones del equipo y el gym gigante que tienen. De ahí te llevan por varios túneles y te muestran los salones VIP hasta llegar a la puerta del vestuario de los Pistons. No pudimos pasar porque había material del equipo dentro, no estaba operativo, pero si tienes la suerte, ese día podrás echar una miradita. Luego ves la zona de los Red Wings, y la cancha. A mí la cancha no me tocó porque justo estaban en el cambio de pista de hielo y estaban los comisarios de la NHL revisando. Luego te suben por varios pisos y salas VIP hasta llegar a la parte más alta. Te cuentan historias y demás. Se puede ver una foto del difunto Bill Davidson, dueño de los Pistons, y del dueño de Guardian Glass, empresa de Yodio, que me dice que él es de ahí, que cerró recientemente y que también hay otras en España y que hay otras visitas y merece la pena ir. Y finalizamos con la ciudad, que le pregunto si merece la pena visitarla. Me dice totalmente, no es lo mismo ir en el invierno de Michigan que ir en verano, pero como aquí nos ha dejado un audio, Jacobo, creo que lo voy a poner y vamos a dejar que la voz de Mikel nos diga si Perfecto. realmente vale la pena visitar Detroit. Así que voy a darle al play. Detroit es una ciudad desconocida. Obviamente tuvo muchos problemas. Todos sabemos de la crisis que hubo y de los temas de seguridad y todas las cosas que pasaban. Ahora es una ciudad en auge, que está creciendo, que tiene mucha vida, aunque parezca que no, con 4 equipos que tienen sus estadios en el centro de la ciudad y bueno, con una oferta culinaria espectacular, se come muy bien, hay muy buenos museos para visitar, hay cosas que merecen la pena y bueno, no es una ciudad cara, creo que es una ciudad que es bastante asequible entre lo que es Estados Unidos y como diferencia con, obviamente, con Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Boston, que son carísimas. En Detroit se puede comer bien y vivir bien con menos dinero de lo que se vive en las otras, pero nada, una ciudad por descubrir con un gran equipo como son los Pistons de mi corazón. Y nada, a la gente que lo ha tenido ahí en mente, no duden en ir, obviamente en épocas de verano, primavera, verano es mucho más accesible por todo lo que sabemos del frío que hace en Michigan, pero aún así está genial. Pues aquí tenemos el testimonio y muchas gracias, Mikel, muchas gracias a Mikel Antón, que ha tenido el detalle de, oye, mandarnos todas estas imágenes, Sí. Hablarnos un poco de cómo es la ciudad de Detroit, del sentir, de los aficionados de los Pistons, y creo que completa bastante este podcast. Jacobo, ¿te han entrado ganas de ver Detroit? Después de... La he descrito muy bien, Mikel, ¿eh? Sí, la verdad es que o sea, no sé si trabaja en el sector turístico, pero la verdad es que no la ha vendido de maravilla y oye, si es más barata, ir a partir de primavera y a disfrutar, pero hostia, la verdad es que sí, una gozada también, por supuesto, tener relatos así en primera persona de cómo es el pabellón, cómo es la ciudad, pero claro, al final nosotros nos documentamos con las limitaciones que eso conlleva estando aquí, pero eso, que muchas Nos gracias por todo. encantaría ir a ver un Sí, partido, sí. tomar Hombre, unas cervezas, comer algo. exacto, ¿no? Si vamos para allá, ya le tiramos aquí la asistencia a Mikel, echar unas cañas con él, ¿no? Si algún Sí, sí, momento, por lo que sea, Massive acaba en Detroit. eso es, eso es. Pues vamos con la parte un poquito más de salseo, un poquito más de picante del podcast. Vamos a hacer nuestro quinteto, nuestro mejor quinteto de la historia de los Detroit Pistons. Yo no sé el de Jacobo, Jacobo no sabe el mío, pero si te parece antes, vamos a dejar hablar a un auténtico Sí, fans, que vamos a dejar hablar, en este caso, a Manelo del podcast de Planeta Pistons, la Mafia Pistons, que ha tenido a bien enviarnos un par de audios hablándonos de pues, los jugadores históricos de los Detroit Pistons y de lo que él considera, ¿no?, el sentimiento de este equipo. Así que, venga, vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana. ¿Cómo están? Un saludo súper grande para los compañeros de Massive Ball. Pues mira, era una tarde placentera de horizontalidad absoluta y llega un mensaje de nuestro queridísimo Chaquetitas Ochoa y nos pregunta por el quinteto histórico de los Pistons y su entrenador. Claro, yo lo paso al grupo de la Mafia Pistons
y de repente ya, pues eso es como, no sé si lo sabéis, es como una mesa de crónicas marcianas en pleno apogeo. Empiezan a decir nombres, Jade sandeces, como ya es habitual en él, Pupi ya más sereno, no podemos dejar este nombre, no podemos dejar el otro. Al final se calentó la tarde, insultos, improperios, vejaciones. Y bueno, al final hemos llegado a la conclusión de que el quinteto histórico de los Detroit Pistons, dejando fuera a muchísima gente, porque al final ya sabéis, por mucho que os insultéis, los Detroit Pistons es un equipo histórico, una franquicia histórica de la NBA, pero para nosotros el quinteto histórico de los Detroit Pistons estaría formado por Isaiah Thomas, la leyenda Zeke, Joe Dumars, sería un equipo bajito porque al final hemos decidido meter a Chauncey Billups y a Bill Laimbeer en el 4 y a Ben Wallace siendo el ancla defensiva de este equipo. Entonces, claro, ha costado porque nos hemos tenido que dejar fuera a Hamilton. En el 3 no sabíamos si meter a Prince o a meter a Hill, que al final era más una figura más mediática que histórica. Al final hemos decidido meter a gente que ha tocado anillo. Y el banquillo lo ocuparía, por supuesto, Chuck Daly, el arquitecto de los Bad Boys originales y el que hizo crecer esta franquicia. Nos hemos dejado nombres históricos, por supuesto. Hamilton también ha costado mucho dejarlo, pero bueno, ahí os dejo el quinteto histórico. Un placer haber podido colaborar con vosotros. Planeta Piston, la Mafia Pistons os ayudará en cuanto lo que necesitéis y cuando ya nos llaméis porque hemos ganado el anillo, un posado fotográfico de Ochoa con la camiseta como si fuera un Obregón de los Pistons, porque ya da el salto definitivo, la chaqueta definitiva de Ochoa será los Pistons. Y eso, un abrazo muy grande y ahí os dejo el quinteto histórico que ha costado, ha costado, amigos. Un abrazo, un saludo. Pero bueno, no se podía marchar sin dar este último mensaje. Este último mensaje. Ah, perdón. Y por supuesto, Detroit Basketball. Pues ahí queda. ¿Qué crees? Mil gracias a Manelo, mil gracias a los amigos de Planeta Pistons, de la Mafia Pistons, mil gracias de verdad. Gracias, porque, pues oye, valoramos mucho, gracias a Pupin, Manelo y a Jay, que vosotros que sois fans del equipo, que lleváis tanto tiempo siguiéndolo, pues que nos digáis cuál es vuestra opinión. Yo he de decir que mi quinteto había puesto el mismo. Había ¿Sí? puesto exactamente el mismo. Sí, porque me cuesta dejar. Mi explicación es: Isaiah Thomas no puede faltar, a No. mí Chauncey Billups no me puede faltar, y yo Dumas tampoco, porque los tres son MVP de finales. Y luego, Bill Laimbeer me parece que ejemplifica mucho lo que eran también aquellos Bad Boys, y Ben Wallace no lo puedo quitar. Entonces, por eso había llegado a esa conclusión yo desde mi lógica fuera de un aficionado de los Detroit Pistons, sabiendo que falta un alero, y que sea un quinteto más de fantasía. Sí, Y yo creo que con el entrenador, ahí sí que no hay sí. Chuck Daly, no debe haber dudas. Pero tú, Jacobo, creo que tienes alguna discrepancia. Es verdad que yo tengo dudas con los puestos de 3 y 4, sobre todo Sí. el de alero, y habéis jugado muy bien la base del small ball, porque metiendo a Billups todo encaja. Mm. Yo sí que acierto, o sea, Ben Wallace, Dumars e Isaiah Thomas, intocables. Ujú. Yo tengo dudas en el 3 y el 4, porque claro, yo tengo que meter a Rodman también, porque el Sí. Rodman de Pistons también fue defensor del año, pero Ujú. claro, puedo hacer la trampa de meterlo de 3, porque también llego a jugar de 3 en los Pistons. Sí. Ujú. Es decir, está un poquito ahí el asunto, Jacobo, lo que meter te a... salga del corazón, no te veas condicionado por lo que te hayan dicho los cabronazos de la Mafia Pistons. Yo tengo Wallace, Rodman de 4, Ujú. de 3, pues voy a ir con Grant Hill, pese a que los 90 fueron complicados y Dumars y Isaiah Thomas. Y de hecho, si hubiera que meter un sexto hombre, si pudiéramos concedernos la licencia, Sí. sería Billups, sin duda. De hecho, también he visto en otros quintetos en internet que juegan con lo de Billups de escolta también. Me Ujú. vale, porque bueno, lo que dijimos, que al principio lo metieron de escolta, pero me cuesta. Lo compro, Ujú. pero me cuesta. Ujú. Y por último, chicos, que creo que ya lo habíais visto por aquí, no podíamos no hacer un pequeño homenaje a la sección favorita que tenía Julián, que es la de la mascota. La de la mascota. Creo que estaba por aquí la imagen que nos había dejado con la propia mascota Mikel. La voy a poner por aquí. Y ya sabéis que Julián tenía una sección en la cual hablaba de la mascota de cada equipo de la NBA. Y en este caso he hecho una pequeña investigación, tampoco muy grande, sobre Hooper. Hooper, que es la mascota de los Detroit Pistons. Apareció en el 1996 y es la forma de un caballo azul con melena roja, inspirado en la potencia y velocidad de un caballo de carreras, pero también en la idea de
un pistón, que es lo que hemos dicho al principio, de los Pistons, de ese origen de pistón y pistones, a toda máquina, ¿no? El nombre Hooper le viene del término hoop, que es aro de baloncesto en inglés. ¿Y cuál es su rol? Pues el de toda mascota, animar en los partidos del Little Caesar Arena, hace acrobacias, interactúa con los fans y participa en eventos comunitarios con Detroit. El simbolismo de esta mascota, el simbolismo de Hooper es que es un caballo y representa la fuerza y la energía, en línea con la identidad de los Pistons como un equipo con garra y con potencia. Su estética es azul y roja y combina los colores históricos de la franquicia. Y pues bueno, pues baila, canta, hace mates, camina sobre zancos, incluso hace paracaidismo, y con los años ha evolucionado y se ha convertido en un personaje muy querido por jugadores y aficionados de la NBA. Cuando no están los partidos, le encanta salir en la comunidad y llevar, por ejemplo, entretenimientos a escuelas, fiestas, eventos benéficos y mucho más. Y podéis contactar con Hooper a través del correo electrónico hooper@pistons.com. Y lo podéis contratar como coordinador de entretenimiento. Tienen también por aquí un teléfono y puedes hacer reservas de apariciones, visitas a partidos y muchas más preguntas. Así que, pues bueno, aquí queda la sección de Julián de Hooper y para que conozcáis la historia de otra franquicia y ahí podéis ver a Mikel con Hooper en este caso. Sí. Y creo que fue otra de las víctimas de Robin López, cuando tuvo aquella cruzada contra las mascotas. Sí, yo creo que ahí no se libraría ninguna. No se libraría ninguna. Pues, Jacobo, finiquitamos con esto el podcast de Ciudades NBA Detroit. Es decir, que me ha gustado mucho grabarlo. Sí. Me ha gustado mucho tener la colaboración, en este caso, tanto de Mikel como de la gente de la Mafia Pistons, que le agradecemos muchísimo a ambos que hayan tenido el tiempo para mandar audios, para mandar fotos y para darnos su opinión sobre los Detroit Pistons. Y yo me quedo con la idea de el ave fénix, que lo hemos hablado antes, de Detroit, que es una ciudad que tuvo un auge, después tuvo un descenso, muy ligado pues eso a que decayó toda la industria del automovilismo y esa ciudad vivió una profunda crisis. Siempre recuerdo, no sé por qué, aquel programa de Empeños a lo Bestia, que era la ciudad de Detroit, y no sé si lo habías visto alguna vez. Y de verdad, había gente que estaba muy trastornada, ¿eh? Tenían que contratar unos guardias de seguridad que cada uno, vamos, podían jugar en la NBA o en la NFL porque de verdad eran de seguridad en esa ciudad. Y me quedo con eso, con el resurgimiento de una ciudad, de un equipo, de una franquicia que es histórica y que es parte muy importante de la cultura de la NBA. Sí, yo también he sido mucho siempre de esas franquicias, de apoyarlas, aunque sea hoy de los Jazz. Siempre me han gustado los equipos o de mercado pequeño o de underdog o de ese equipo que rompe el guión, se cuela y te gana un anillo. Y yo, la verdad, sigo siendo de los Jazz a muertes, pero mira, hoy quiero que los Pistons ganen el anillo un poquito más. Me voy con esa sensación. Pues gracias también a Sergio, por cierto, que pues, nos ha facilitado el contacto tanto de Mikel como de los amigos de la Mafia Pistons. Gracias, que Sergio siempre está ahí tejiendo su red de contactos y haciendo un gran networking, así que mil gracias. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Imagino que os habrá gustado el episodio. Pues si lo habéis hecho, pues os agradecería que dejaseis un like, un comentario con vuestra opinión y que ya que estás aquí te suscribas a todas nuestras redes sociales. Dices, ¿dónde las tienes? Pues en la caja de descripción del podcast o del vídeo de YouTube. Así que mil gracias a todos de verdad y decirnos cuál es el siguiente equipo que os gustaría que hiciésemos de Ciudades NBA. Pero estos episodios hay que dosificarlos un poco porque te acabas volviendo muy loco buscando información. Y tanto. Se disfrutan muchísimo porque es una gozada cuando te enfrascas en la historia de los equipos, pero lleva su tiempo y aquí la verdad es que lo he disfrutado muchísimo porque creo que nos ha salido un buen episodio y cuando también colabora gente externa, seguidores de los Pistons que han estado allí, es una maravilla. Para mí es una maravilla. Sí. Pues mil gracias a todos, gracias por escuchar el podcast, gracias por apoyar Massive Ball. Saludos, Jacobo, gracias a ti también, como siempre. Un placer de nuevo estar aquí ya, con ganitas de ir a por la siguiente ciudad NBA. Y chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.